Hola, ¿qué tal? Voy a resolver el siguiente ejercicio. Se nos pide que obtengamos el valor de los voltajes V1 y V2 en el siguiente circuito en serie. Les comento una cosa, este circuito es exactamente lo mismo que este circuito, más que este está representado en la forma tradicional. Por lo cual, aquí nosotros vemos que tenemos una fuente de voltaje de 24 voltios, a la cual llamamos como E, que es la que está aquí. Tenemos dos resistencias en serie, que son estas dos, y aquí vamos a encontrar el valor de voltaje en este punto V2. Si se dan cuenta, el mismo voltaje que ustedes encuentran en este punto V2 va a ser el mismo voltaje que van a encontrar en esta resistencia. ¿Por qué? Porque esta resistencia está conectada a ese mismo punto, entre ese punto y a tierra. Por lo cual vamos a resolver este ejercicio usando la regla del divisor de voltaje. Vamos a encontrar los voltajes V1 y V2. Bueno, lo que vamos a hacer para esto, primero vamos a encontrar el valor de V1. Primero les comento la fórmula del divisor de voltaje. Funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, si queremos obtener el valor de voltaje V1, tenemos que multiplicar el valor de esa resistencia, que es R1. Todavía no voy a poner el valor, en un momento lo pongo, por el valor de voltaje total por E, que es el voltaje total, entre la suma de la resistencia total. ¿Cuál es la resistencia total? R1 más R2. Entonces, R1 más R2. Si ya ponemos los valores, es R1, que es el valor de 4 ohms. No puse bien el ohm. Se me dificulta un poco escribir de esta manera. Multiplicado por el voltaje total, que son 24 voltios, entre 6, o sea, 4 por 24, y el resultado de esto entre 6 es igual a 16 voltios. Hemos encontrado el valor de V1, ahora vamos a encontrar el valor de voltaje de V2. Solo es cuestión de multiplicar el valor de esa resistencia por el valor del voltaje total, que es 24 voltios, entre la suma de las dos resistencias es igual a 8 voltios. Para poder comprobar que este resultado es correcto, lo que tenemos que hacer es que tenemos que sumar los voltajes en cada uno de los elementos y nos debe dar el voltaje total. Entonces, es decir, el voltaje total, que son 24 voltios, debe de ser igual a la suma de V1 más V2, es decir, a la suma de 16 voltios más 8 voltios. Y vemos que esto es correcto. Al nosotros haber encontrado el valor del voltaje en esta resistencia, en este punto estamos encontrando el valor de esta resistencia. ¿Cómo funciona esto? Bueno, por aquí sale un flujo de corriente por esta resistencia R1, inicialmente un voltaje de 24 voltios, y en el momento que pasa por esta resistencia caen 16 voltios, que es el valor de voltaje aquí en V1. Entonces, 24 menos 16 es 8 voltios, por lo cual la corriente al ir circulando por toda esta parte lleva 8 voltios, por lo cual aquí son 8 voltios en este punto, y esos 8 voltios restantes van a caer en esta otra resistencia, por lo cual pues este ejercicio ha quedado resuelto.